Podríamos decir que la justificación, ¿cierto?, está en que la pequeña y mediana minería es muy importante para el desarrollo económico regional y local, ¿cierto? Y país, ¿cierto? Ya que es tan importante en la cantidad de empleo que nos va a brindar, ¿cierto? Mediante el índice, el aporte que hay a la producción nacional, ¿cierto? Comparado con las grandes mineras, con la gran minería, eh, la porción de empleo que da la pequeña y mediana minería es importante, ¿ya? Lo otro, que hay una disponibilidad de recursos importante, ¿ya? Y esta búsqueda de recursos, ¿ya?, de parte de la pequeña minería, permite generar información de grandes yacimientos, como lo que ha pasado con Candelaria. No se me viene a la cabeza otro en este momento, algún otro yacimiento que se haya formado desde pequeña minería, pero es normal, ¿ya? Es un paso, ¿cierto?, desde pequeña, mediana minería a la gran minería, ¿ya? Esta generación de información de grandes yacimientos es súper importante, ¿ya? Y a partir de ellos, ¿cierto?, se van a conocer polos, los nuevos polos mineros, los nuevos polos de desarrollo de minería. Eh, Otra justificación, ¿cierto?, es que los pequeños y medianos mineros están en seria desventaja, ¿cierto?, con la gran minería, ¿cierto?, en cuanto al acceso de los mercados, ¿cierto?, a los mercados internacionales. El pequeño productor, el mediano productor minero está lejos, ¿cierto?, de poder sacar sus minerales, ¿cierto?, y ponerlos a la disposición directa, ¿cierto?, de la bolsa de metales de Londres, ¿cierto?, o poder vendérselo a los mercados internacionales, ¿cierto?, con tanta facilidad, ¿cierto? Necesita un representante. Eh, entonces, también vamos a justificar, ¿cierto?, porque el sector necesita, ¿cierto?, apoyo desde las políticas, desde políticas públicas para fomentar, ¿cierto?, para mejorar la productividad, ¿ya? Para mejorar la productividad, hacer más estable, ¿cierto? Con eso se hace más estable la industria, aumentar la competitividad, ¿cierto? Esto es bastante importante la labor que ha hecho NAMI, ¿cierto? Y ahora hay una serie de empresas que empiezan a revolotear la pequeña y mediana minería, ¿cierto?, de servicio, y, y aumentar la competitividad también significa más empleo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, políticas públicas, la ENAMI, ¿cierto?, es necesario las políticas públicas de fomento también para la equidad del acceso a los mercados, como le decía. Y, y otra justificación es la estabilidad funcional de NAMI, o sea, la continuidad funcional de NAMI, ¿ya?, como empresa nacional, la empresa nacional de minería, ¿ya? Hay una justificación, ¿cierto?, en que a través de la pequeña minería, ¿cierto?, la existencia de la ENAMI. Se justifica la ENAMI, ¿cierto?, a través de la existencia de la pequeña y mediana minería, ¿cierto?, de las necesidades que tiene la pequeña y mediana minería, ¿cierto?, ENAMI va a venir a colaborar con esa necesidad. Entonces, revisando directamente ahora el artículo 76. Bueno, el artículo 76 es promulgado en el año 2003. Sí, en el año 2003. Uno de los principales impactos que tiene esta ley es que genera un fondo de estabilización del precio del cobre para los pequeños y medianos productores mineros. Y a partir de acá se generan las líneas de una política, ¿cierto?, con la pequeña y mediana minería, ¿ya?, donde el Estado asume un papel protector, subsidiador, podríamos decir, de esta actividad, ¿ya? Ampara al pequeño productor, al mediano productor frente a la gran industria minera, ¿cierto? Simplemente el pequeño minero podría decir a los precios, ¿cierto?, si lo dejamos competir libremente con los grandes productores mineros, con la gran minería, ¿cierto? El pequeño minero no tiene ni una posibilidad en cuanto a costos de producción, en cuanto a capacidades, ¿cierto?, de gestión.
oportunidades de mercado, no tiene posibilidades el pequeño productor frente a la gran minería. Entonces necesita este amparo de parte del gobierno, ¿cierto? Esta labor de subsidiar, ¿cierto? Esta diferencia, de, de apalear esta diferencia, de intentar disminuir esta diferencia, manejar esta diferencia y poner acceso y poner a disposición, ¿cierto? de los mercados los productos de los pequeños y medianos mineros. ¿Ya? Entonces, los principales lineamientos de la política de fomento, el objetivo de la política de fomento es generar las condiciones necesarias para que la actividad de la pequeña y mediana minería se desarrolle en forma económicamente sustentable, ¿ya? De manera tal que promueva la producción minera y permita el acceso fluido al mercado de los productos resultantes. Para el logro de estos objetivos, las políticas estructuradas sobre la base de los siguientes principios generales. Entonces vamos a ver acá que lo que les comentaba yo en antes, ¿cierto? Tiene que ver con la labor de buscar la sustentabilidad económica de la pequeña minería, pero a la vez ayudarla, ¿cierto? Frente a este gran competidor, ¿cierto? Que es la gran minería. ¿Ya? Entonces el objetivo de la política de fomento es generar las condiciones necesarias para que la actividad de la pequeña minería se desarrolle en forma económicamente sustentable, de manera tal que promueva la producción de la producción minera y que permita el acceso fluido a los mercados de los productos resultantes. Para eso, ¿cierto? Los lineamientos de esta política de fomento, ¿cierto? Los principales lineamientos de esta política de fomento es establecer que sean estables la minera, ¿cierto? Que sea estable a mediano y largo plazo. Esto quiere decir que tiene que estar basada sobre la sustentabilidad de los proyectos, ¿cierto? Focalizada en proyectos. Ya vamos a ver, ¿cierto? Que va a estar focalizada en los proyectos. Ya, muy bien. Entonces, debe ser estable, ¿cierto? Mediano y largo plazo, ¿cierto? Debe estar focalizada en proyectos, ¿cierto? Proyectos mineros viables, diferenciada de acuerdo a las necesidades y beneficios que van a generar, beneficios económicos y sociales que van a generar estos proyectos, ¿cierto? También otro lineamiento, ¿cierto? Que va a considerar, ¿cierto? Que va a ser transparente en sus costos, resultados y sistemas de medición y evaluación. También va a estar diseñada por el gobierno, estas políticas van a estar diseñadas por el gobierno, las políticas de fomento van a estar diseñadas por el gobierno y van a estar financiadas con presupuestos, ¿cierto? Desde la nación, ¿cierto? Aprobados por el Parlamento. En quinto, ¿cierto? El quinto lineamiento, ¿cierto? Ordena que esto va a ser administrado por la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, ¿ya? Entonces, otro lineamiento, ¿cierto? Va a ser que esto va a estar basado, la compra y venta va a estar basada en estándares internacionales. ¿Ya? Textualmente dice, basada en lo que considere a compra y venta de minerales y productos mineros en términos comerciales internacionales que reflejen o simulen mercados eficientes. ¿Ya? Por ejemplo, los costos de producción, los costos que tiene transformar este mineral a metal, ¿cierto? Los costos del beneficio del mineral van a ser asumidos ante que yo tengo el precio final que tiene que asumir AMI, que tiene que vender esto en los mercados internacionales, ¿cierto? Por lo tanto, le va a poner el precio suficiente a la producción, ¿cierto? Al beneficio de estos minerales, ¿cierto? Para que corra por cuenta, esos gastos le correspondan también, le lleguen a los productores, ¿ya? Es decir que
que si bien es una ayuda, ¿cierto? No es una ayuda estatal, el Estado no va a comprar el mineral, ¿cierto? Sin haber evaluado, ¿cierto? A cuánto lo va a vender, ¿cierto? Para poder cobrar esos costos, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto? Se basa en unos estándares internacionales, en las cifras internacionales del valor del cobre, ¿cierto? Hay un comité de expertos que va a predecir, ¿cierto? El comportamiento del cobre a largo plazo, ¿cierto? Y nos vamos a basar en todos estos estándares internacionales para poder basar, ¿cierto? Los costos y los precios, ¿cierto? Que se van a pagar por los minerales. En quinto lugar, ¿cierto? Va a estar orientada al desarrollo sustentable. Específicamente la ley nos dice que va a estar orientada al desarrollo sustentable de los sectores mediante la promoción de un sistema de gestión de calidad integral, ¿cierto? Que incorpore materias de seguridad, calidad y medioambiental. ¿Ya? Esto nos está hablando acerca de orientar al desarrollo sustentable, nos va a estar hablando, ¿cierto?, de la incorporación de normas internacionales, ¿ya? Cuando nos dice, ya, orientar el desarrollo sustentable del sector mediante la promoción de sistemas de gestión de calidad. Cuando nos habla de sistemas de gestión de calidad, nos está hablando de una norma, que tal vez algunos la conocen, ¿cierto? Algunos productos, ¿cierto?, bien anotados o por ahí, ¿cierto? Y nosotros no sabemos qué entender qué es la ISO 9001, ¿ya? Esos son los sistemas de gestión de calidad, ¿cierto? Los que van a verificar, ¿cierto? Son esta norma ISO 9001, luego el de seguridad, ¿cierto? Y medio ambiente son las OSA, y la OSA y la otra ISO, no guardo el número. Ya, pero son sistemas de gestión, ¿ya? Son sistemas de gestión, son normas, ¿ya? Por los cuales se va a regir la industria, ¿cierto? Para poder garantizar una eficiencia, ¿ya? No solamente la industria minera, sino que la industria en general ocupa estas calificaciones de las ISO para poder argumentar, ¿cierto?, que están produciendo apegado a la calidad, a la seguridad y apegado también a las normas medioambientales, ¿ya? Entonces está orientada a sustentabilidad, vamos a decir, ¿ya? Pero es que persigue, ¿cierto?, la aplicación de sistemas de gestión integrados. Eso es lo que podríamos decir. Otro lineamiento, ¿cierto?, es que va a estar enfocada, otro lineamiento de esta política de fomento es que va a estar enfocada a potenciar la creación de valor minero, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Textual del decreto 76 dice, enfocada a potenciar la creación de valor en estos sectores a través del reforzamiento de los programas de fomento, en el reconocimiento de los recursos mineros, el aprovechamiento de la economía a escala, las sinergias que genera la asociatividad y la obtención de productos de mayor valor agregado. ¿Cierto? Va a buscar, ¿cierto?, va a buscar dar valor, ¿cierto?, a la productividad minera, ¿ya? Este valor, esto es importante, ¿cierto? Esto es lo que va a buscar dar valor, ¿cierto? Va a buscar la inversión, ¿cierto?, sobre esta industria, ¿ya? Ahí hay un tema, ¿ya? Esta está enfocada a crear valor minero. Nosotros, los técnicos en minería, podemos generar ese valor, ¿ya? Y normalmente el técnico en operaciones mineras, el ingeniero y el geólogo y todos los profesionales de la minería no están enfocados al área de la pequeña minería, de la pequeña y mediana minería. Bueno, la mediana minería tal vez un poco más, pero la pequeña minería está bastante abandonada en los procesos formativos, ¿cierto?, de los profesionales de la industria minera. Está bastante abandonado la pequeña minería, ¿ya? Eso creo que, esa parte creo que es importante fortalecer, ¿cierto?, para poder decir que las políticas, ¿cierto?, de fomento están focalizadas en la creación de valor minero, ¿cierto? La incorporación de profesionales al sector es importante, ¿ya? Tanto en lo que dice, por ejemplo, en lo que dice del reconocimiento de recursos, ¿ya? Eso es una gran falla en el sector, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, la inserción al mercado financiero, y busca también, estas políticas van a buscar una inserción al mercado financiero de
de estas pequeñas y medianas minerías, ¿cierto? Buscar ciertos instrumentos, no solamente a través de ENAMI, sino que a través de privados, ¿cierto? Que fomenten, ¿cierto? La industria, ¿cierto? También va a poner a disposición créditos, préstamos, ¿cierto? Que puedan fortalecer, ¿cierto? Este sector. Eso se refiere con la inserción al mercado financiero y a facilitar las oportunidades de las pymes. La pequeña y mediana minería, sobre todo la pequeña minería y la minería artesanal, son pymes, ¿ya? Son pymes. La mediana minería, al tener ya más de 50 trabajadores, ¿cierto? También parece que cae en la categoría pyme. La mediana minería, al tener más de 50 trabajadores, por ahí hay algunas que no caen en la categoría de pyme. Pero uno de los propósitos de la política, de los lineamientos políticos de este decreto, ¿cierto? Es poner a disposición, ¿cierto? Todas las alternativas financieras eh, para, para que el sector pueda crecer. Textual del decreto 76 dice así este punto. Las políticas, ¿cierto?, tendientes a generar una mayor inserción en el ámbito de los sectores al mercado financiero formal y a su mayor interacción con las instituciones del Estado que disponen de productos y servicios destinados a las pymes, ¿cierto? Es exponer la industria a la inversión, ¿cierto? Es exponer la industria también al apoyo estatal, ¿cierto?, que reciben todo el resto de las pymes, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Estábamos viendo, ¿cierto?, los principales lineamientos de la política de fomento, ¿cierto? Eran esos nueve nombra el decreto, ¿cierto? Y en cuanto a las políticas para el sector de la pequeña y mediana minería, ¿cierto? Las políticas se aplicarán, ¿cierto? Se basarán, primero, se asignarán anualmente un presupuesto para la pequeña minería de 8 millones de dólares y para la mediana minería inicialmente de 6 millones de dólares para el desarrollo de los programas de fomento, ¿ya? Va a tener un presupuesto anual. Se propone la mejora y creación de plantas a nivel regional y funcional, o sea, en donde hay sulfuro, ¿cierto? Una planta para sulfuro, donde hay óxido, ¿cierto? ENAMI disponer de una planta para la oxidación, ¿cierto? O sea, funcionales a la región, ¿ya? Y accesibles en distancia, ¿cierto? Eso me refiero a nivel regional, ¿cierto? Que sea accesible, ¿cierto? Y funcional, ¿cierto? Que me sirva para procesarlo, ¿cierto? Generar plantas que me sirvan, ¿cierto? Para procesar los productos. Entonces el ENAMI debe generar proyectos rentables, facilitando la incorporación al sector privado o simulando la competitividad del mercado. También eso es lo que se le pide, ¿cierto? Esta es una de las políticas que aplica el sector. ¿Ya? Entonces ENAMI debe generar proyectos rentables, ¿ya? O sea, se le ordena la generación de proyectos, ¿ya? Estas políticas para los sectores de la pequeña y mediana minería, en cuanto a los instrumentos de fomento de la pequeña minería aplicados a través de la Empresa Nacional de Minería, ¿ya? Estos van a ser, primero, el Fondo de Capital de Riesgo, ¿ya? El primer instrumento, ¿cierto?, de fomento de la pequeña minería, ¿cierto?, aplicado por ENAMI, son los fondos de capitales de riesgo. Estos básicamente van a permitir disminuir el riesgo del negocio minero apoyando el reconocimiento de reservas, ¿ya? Capital de fondo de riesgo, ¿cierto? Al yo poder, se financia, ¿cierto?, la estimación de recursos, ¿ya? Esto es que se financia la estimación de recursos y se da un grado de confianza a estas reservas, ¿cierto? Un grado de confianza a hacer la inversión, ¿cierto? Para que se haga este trabajo, ¿cierto? Se da un grado de confianza en las reservas, ¿cierto? Yo digo que tengo tantas toneladas, ¿cierto? Cualquier persona puede decir, oye, yo tengo tantas para buscar la inversión, ¿cierto? Se necesitan, ahí vamos a ver otra ley que es la de persona calificada, ¿cierto? Que hay ciertas voces o ciertas personas que son más competentes en la estimación de recursos y la opinión de estas personas, podríamos decirlo, las firmas en realidad en los proyectos de estas personas son importantes para el banco para poder determinar el financiamiento, ¿ya? Entonces
el fondo de capital de riesgo está destinado a identificar bien las reservas para que las inversiones sean más seguras, ¿cierto? Si yo sé cuántas reservas tengo, ¿cierto? Es más segura la inversión que voy a hacer, ¿ya? Y el segundo instrumento sería el desarrollo de las capacidades competitivas, ¿ya? El desarrollo de capacidades competitivas son en realidad estas son programas para el desarrollo de las capacidades competitivas en los ámbitos de gestión empresarial, transferencia de tecnología, asistencia técnica, eh, gestión de calidad y seguridad, como le decían antes, las ISO y las OSA, ¿cierto? ISO 9001, ISO 14001, etcétera, los sistemas de gestión de calidad, ¿ya? Y también ciertos programas para el apoyo al acceso de la propiedad minera, como veíamos en la primera parte de nuestro ramo, ¿cierto? Son una serie de procesos bastante engorrosos que normalmente el pequeño y mediano minero va a necesitar, ¿cierto? Un apoyo, una guía, ¿cierto? Ante estos procesos que necesariamente tienen que estar hechos a veces por un profesional de las leyes, ¿cierto? Un abogado, ¿ya? Entonces se le presta asesoría en ese tema, ¿cierto? El desarrollo de las capacidades competitivas, y así se le da competencia al sector. En tercer lugar están los créditos para el desarrollo minero. Créditos para el desarrollo minero, ¿ya? Estos créditos van a ser de dos tipos. Primero van a ser para posibilitar el mejoramiento, y lo otro para financiar operaciones, ¿ya? Y proyectos previamente tal, ¿ya? Primero, para posibilitar el mejoramiento de la productividad a través de la incorporación de técnicas o de mejoras de procesos productivos, administrativos o de gestión de las faenas, ¿ya? Eso es el mejoramiento, ¿ya? Está funcionando el proyecto, ¿cierto? Yo quiero hacer una mejora, ¿cierto? Para poder producir mejor, etcétera, ¿cierto? En cambio, lo de financiamiento es cuando usted está de cero, ¿ya? Usted está de cero. Le va a permitir la entrada en operación de un proyecto minero, ¿ya? Son los dos tipos de créditos que se van a brindar, ¿ya? Y finalmente, los instrumentos que van a facilitar el acceso a los mercados, ¿ya? Estos están basados fundamentalmente en poderes de compra de la ENAMI, ¿ya? El poder de compra de la ENAMI, ¿qué quiere decir este poder de compra de ENAMI? Son puntos de compra de minerales, ¿ya? Donde se van a recepcionar el mineral de los productores, ¿cierto? Los pequeños y medianos productores, y por ello, ¿cierto? Se va a hacer un cálculo de la ley que tiene este mineral, ¿cierto? Cuántos beneficios me va a entregar, cuánto costo me va a dar producirlo, ¿cierto? Cuánto costo voy a tener al producir este metal, ¿cierto? Y esto lo vamos a llamar costos de beneficio, ¿ya? Entonces, al valor del mercado, ¿ya? Al valor que yo puedo vender este cobre en el mercado, el ENAMI le va a restar tanto los costos de beneficio, ¿ya? Y le va a sumar el 75% de los costos de flete de exportación, no el flete del camión, sino el flete del buque que va a llevar, ¿cierto? El transporte el cobre, ¿cierto? Hasta otro país, hasta el mercado internacional, ¿cierto? Entonces, a lo que me van a pagar por leer en el mercado, yo voy a restar lo que me costó convertir ese mineral en metal, ¿cierto? Más, ¿cierto? Lo que me costó, el 75% de lo que me costó posicionarlo, ¿cierto? Físicamente en el lugar, ¿ya? Si yo resto eso, ¿cierto? Voy a tener el precio del metal que le van a pagar al productor, ¿ya? Acá ENAMI, ¿cierto? No busca ni una ganancia, ¿cierto? Al cobrar este costo de beneficio, ni este 75% del flete, ¿cierto? El otro 25% está financiado también por el Estado. Y así se determina el precio, ¿cierto? El precio del mineral pagado al productor. Y en eso se basan las políticas, ¿cierto? De los accesos al mercado, ¿cierto? Pagar un precio que permita competir, ¿vale? Pequeño y mediano.
Y también van a ver como hay mecanismos, ¿cierto? Instrumentos de fomento para la pequeña y mediana minería aplicados por la Empresa Nacional de Minería, ¿cierto? También vamos a tener los mecanismos de sustentación para atenuar los precios del ciclo del cobre. Esta parte es por lo que fue conocida mayormente esta ley, que fue conocida por generar un colchón a las variaciones, ¿cierto? Del precio del cobre, ¿cierto? Para que no dañe a los pequeños productores, ¿ya? Entonces, los mecanismos de sustentación dentro de las políticas, ¿cierto? Para los sectores de la pequeña y mediana minería van a estar la aplicación de mecanismos de sustentación para la atenuación de los ciclos de los precios bajos del cobre, ¿cierto? Hablaba, ¿cierto? En el gráfico, ¿cierto? Hace unos minutos atrás, ¿cierto? Hablaba en un gráfico que este era un proceso cíclico, subía y bajaba el precio del cobre, ¿cierto? A medida que iba pasando el tiempo, ¿ya? Este carácter cíclico del precio del cobre, ¿ya? Conlleva precios variables, ¿ya? Que son difíciles de asumir, son riesgos, ¿cierto? Que va a asumir, ¿cierto? Yo puedo planificar, producir a cierto costo, y resulta que después el precio del cobre va a bajar, ¿cierto? Y esas bajas me van a obligar a cerrar la empresa o la productora, ¿cierto? Minera, porque a esos costos no me pagan los procesos, ¿cierto? Esos valores, ¿cierto? Del cobre no van a pagar los procesos cuando baja, ¿cierto? Luego cuando sube es el boom, ¿cierto? Y todos están súper bien. Luego vuelve a bajar, ¿cierto? Y volvían a estar mal productores. Este mecanismo de sustentación, ¿cierto? Observó este carácter cíclico, ¿cierto? Y lo sensible, que les decía yo, ¿cierto? Cuando mirábamos los gráficos, que la industria pequeña, la pequeña y mediana minería son muy sensibles a los precios del cobre, ¿ya? El Estado decide aplicar la política, ¿cierto?, de establecer el mecanismo de estabilización para asegurar un precio del cobre en los $190 la libra, ¿ya? Cuando baja de $199 la libra, es otro valor, esto es el valor para la pequeña minería, es 170 para la mediana minería, ¿ya? Cuando el valor cuando el valor del cobre baja de esto, se activa este fondo de sustentación y no baja de este precio para el pequeño y mediano minero. O sea, hay un fondo que va a cubrir cualquier valor cuando baje de este precio el cobre, ¿ya? Cuando suba, este fondo va a haber un fondo, ¿cierto?, que se va a ir cargando, ¿cierto?, esperando para cuando entra en la fase baja del ciclo minero, ¿cierto?, del ciclo del precio del cobre, ¿cierto?, para volver a activar este fondo, ¿cierto? Va a haber un periodo van a haber periodos buenos donde yo voy a llenar un saco de plata, ¿cierto? Y luego, cuando vengan las vacas flacas, voy a dejar escapar, ¿cierto?, un poco este fondo que yo acumulé para cuando estaban en los tiempos buenos. ¿Se entiende? ¿Cierto? Con esto, ¿cierto?, se establece una seguridad en la inversión a largo plazo, ¿cierto? El precio del cobre, ¿cierto?, al estabilizar esto, le doy seguridad al productor y le doy seguridad al inversionista. En el fondo se capitaliza en periodos buenos, ¿cierto?, y entrega, ¿cierto?, en periodos malos este fondo de estabilización. Es muy importante. Es autofinanciado por los productores, o sea, los productores son los que generan este colchón, ¿cierto?, que luego es liberado, ¿cierto?, cuando está el precio malo. Son ellos mismos los que generan ese colchón, ese fondo, ¿ya? En tercer punto, en cuanto al financiamiento, ¿ya?, al financiamiento y la evaluación de las políticas de fomento de la pequeña y la mediana minería, primero vamos a decir que los ministerios de Hacienda y de Minería van a ser los encargados de evaluar estas tareas hechas por la ENAMI, ¿ya? Ellos van a ser los veedores, ¿cierto?, de si se está haciendo bien o mal el trabajo, ¿cierto? Los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Minería, ¿cierto?, evaluarán los resultados de la aplicación de las políticas desde la ENAMI, ¿cierto?, a las pequeñas y medianas minerías, ¿ya? El financiamiento de los instrumentos de fomento va a provenir del presupuesto de la nación, ¿ya? Son los que se dan
tiene que estar aprobado por el Congreso. Esto se da normalmente el presidente dicta estos presupuestos el 21 de junio, o sea, perdón, el 21 de mayo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, este financiamiento, una de las partes fundamentales de este financiamiento es es invertir en plantas de beneficio, ¿cierto? Es generar este servicio para los pequeños mineros, ¿cierto?, en forma efectiva, en forma de buena gestión, en forma de calidad, ¿cierto?, con precios accesibles, ¿cierto?, para los pequeños y medianos mineros. Entonces, es necesario por parte de la ANAMI invertir en estas plantas de beneficio. En cuanto a la modernización de la empresa nacional de minería, para efectos de implementación de las políticas de fomento, la ENAMI dispone de, principalmente se propone mejorar la gestión se dispone, ¿cierto? Se va a disponer al mejoramiento continuo de la gestión, ¿cierto? Y también a la reestructuración de la ley de los estamentos, ¿cierto? Respetando, ¿cierto?, la parte orgánica de la ley. ENAMI va a poder sugerir modificaciones a los estamentos, ¿cierto?, de acuerdo a las observaciones que ellos puedan ir teniendo, ¿cierto? ¿Con qué fin, ¿cierto?, se va a disponer esto? Para la eficiencia y la especialización de las actividades de fomento minero y de las actividades productivas, ¿ya? La ENAMI va a tener que buscar constantemente entonces el perfeccionamiento tanto de gestión como de los recursos legales, ¿ya?, para poder apoyar la eficiencia y la especialización, ¿cierto?, de las actividades del fomento minero como de las actividades productivas, ¿ya? Y finalmente, ¿ya?, la aplicación de las políticas, lo último que dice el artículo, ¿cierto?, la aplicación de las políticas, y textual cito esta parte, dice: la aplicación de las políticas para el fomento de la pequeña y mediana minería corresponden a la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI, ¿cierto? Esto sería la clase de hoy, ¿cierto? Son bastante larga esta clase de hoy. Espero que generen dudas, que se generen consultas. Nos reunimos inmediatamente luego de este video, ¿cierto? Vamos a tener una reunión y los espero, ¿ya? Generen consultas, generen dudas, ¿cierto? Y suerte, muchachos, que estén bien. Nos vemos pronto.